Saludamos a esta hora a través de los micrófonos de Antioquia Amanece a Luis Guillermo Pardo, director del Observatorio de Paz, presidente de la Corporación C3, ex asesor de paz de Medellín y Antioquia, y pues está hoy con nosotros para hablar precisamente de actualidad en temas de paz urbana y bandas criminales. Luis Guillermo Pardo, muy buenos días, bienvenido. Luisa Fernanda, muy buenos días. Un gusto volver a saludarte, a todo el equipo de trabajo, a María Andrea, Juan Pablo, a Diana. Y siempre frente al tema de la paz ha sido muy díscola para nuestro país. Llevamos muchos años buscándola y hemos construido nuestra nación en un modelo bipolar entre la guerra y la paz. Usted coge cualquier periodo histórico de Colombia y siempre se encontrará momentos de paz y se encontrará momentos de guerra. Muy amable por la invitación, además en un canal amigo como CNC. Bueno, yo quiero preguntarle e iniciar esta conversación con lo último que sucedió en la ciudad de Medellín, que muchos han llamado el tarimazo. Yo lo voy a llamar la concentración que hace entonces el presidente Gustavo Petro con algunos cabecillas de bandas criminales, lo que ha generado reacciones a favor y en contra. Diríamos más en contra, pero fue lo que quiso en su momento el presidente Gustavo Petro, pues para hablar precisamente de esa paz urbana en la ciudad de Medellín. ¿Qué opinión le merece ese escenario y esa concentración? Luisa Fernanda, la verdad es que primero hay que ubicar el contexto. Estamos en un contexto de que hay un mandato constitucional, el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que dice que la paz es un derecho, un deber de obligatorio cumplimiento. Desde esa óptica y bajo ese principio, la paz hay que buscarla día a día, segundo a segundo, instante a instante. Y además estamos en un marco legal, la ley 2272 del 4 de noviembre de 2022, que avala por primera vez en la historia de Colombia la conversación con organizaciones multicrimen. Yo fui asesor de paz de Medellín en el 98, 99 y el año 2000, que tal vez conocí siendo ellos muy niños a jefes de las estructuras que hoy están en conversación en la ciudad de Medellín. Nosotros reclamábamos un gobierno nacional que apoyara los esfuerzos de búsqueda de paz desde la Asesoría de Paz y Convivencia. Hoy por fin hay una ley que permite esas conversaciones con toda transparencia, por supuesto, pero que es una posibilidad inmensa, en particular para nuestra ciudad, que tiene un agudo conflicto urbano, con unas bandas, luego unas milicias y luego nuevamente las bandas, desde 1985 en la ciudad de Medellín. Eso, en ese contexto, digamos, la presencia en el evento político, un poquito social, tal vez de todo, donde estuvieron algunos de los voceros y representantes de estas estructuras armadas ilegales de multicrimen, se podría entender. La pregunta que hay que hacerse es no el sustento legal para que hayan estado, sino a qué fueron. Yo creo que esa es una primera pregunta válida, concreta, que los abogados no se hacen, los sociólogos sí nos hacemos esa pregunta. Ese es el primer tema que quiero plantear en esta discusión, Luisa Fernanda. Yo quiero preguntarle porque en torno a esto se han dado muchos conceptos legales, muchos conceptos políticos por la presencia de estos líderes de las estructuras criminales en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero más allá del contexto, es si esa paz urbana de la cual se está mencionando por parte del gobierno de Gustavo Petro tiene a una senadora ahí encargada en el sur del área metropolitana del Valle de Aburrá, hablando de Isabel Cristina Zuleta, pues ha servido esos diálogos porque también se genera en torno a esta discusión algunos testimonios por parte de ellos donde dicen que le han ayudado a algunos alcaldes a llegar a las alcaldías, que por qué tienen miedo en este momento y no tuvieron miedo cuando les consiguieron votos. En todo ese contexto, ¿qué se puede decir? ¿Ha servido o no ha servido todo este proceso? Yo creo que, digamos, como estamos en periodo electoral, el tema se va a complicar mucho más, porque si alguien le mete búsqueda de paz, de votos a la construcción de la paz, eso va a ser fatal. Desde mi punto de vista,
el gran interrogante que hubo de ese evento son varios. Uno, ¿qué se firmó? Yo no vi que se haya firmado ningún pacto de paz. Segundo, no se presentó la agenda temática. Yo fui miembro de esa delegación hasta el cambio de comisionado de paz y teníamos en borrador una agenda temática. Esa agenda temática aún no se ha presentado y yo pensaba que se iba a presentar en ese evento, se iba a presentar en la opinión pública cuál es la agenda temática, metodológica, estratégica que guía esos diálogos en la cárcel de Itagüí, que son además bastante significativos para Medellín, para Antioquia y para Colombia, porque son organizaciones de crimen de alto impacto con presencia no solo en el área metropolitana, sino en algunas subregiones de Antioquia, en cooperación con otras estructuras ilegales en Colombia y en otros países del mundo. O sea, estamos hablando de un tema de mucho fondo que si logramos encontrar ese camino con claridad, va a ser muy importante para Medellín, para Antioquia y para Colombia. Pero además también fue muy notorio la ausencia del alto comisionado de paz o de un delegado del alto comisionado de paz. Yo nunca entendí por qué no hubo nadie del alto comisionado de paz, por lo menos que hiciera presencia en la tarima, que legitimara el esfuerzo institucional de la entidad que es la encargada de orientar y de guiar estos diálogos. Entonces, el tema para mí no es un tema, digamos, legal, ese es un tema que habrá que resolverlo, por supuesto, pero más es un tema de fondo, es un tema de en qué estamos, cuál es el estado del arte, cuál es la legitimidad, cómo la estamos construyendo, y con un principio muy claro, vuelvo y lo repito, si a la construcción de paz se le meten votos, eso va a ser un desastre. Se ha generado polémica, yo vuelvo y le pregunto a Luis Guillermo, precisamente por esa concentración en Medellín, precisamente por la salida de esas cabecillas de bandas criminales de la cárcel, en este caso en la cárcel de Itagüí, donde salieron con permiso. María Andrea, nuestra compañera, nos cuenta pues que uno de ellos al parecer no tenía ese permiso para salir. ¿Qué opinión le merece, con permiso o sin permiso, el haber salido de la cárcel donde precisamente cubren o están pagando una pena? Digamos, en términos de ley, están facultados por solicitud del Alto Comisionado de Paz y por el marco de la Ley 2272 a desplazarse de su lugar de reclusión cuando haya eventos significativos de paz. Eso está, digamos, ahí yo no tengo ninguna duda legal, ni ninguna duda conceptual, ni ninguna duda metodológica. Desde mi punto de vista es que faltó plantear y resolver a qué fueron. Insisto, no se firmó un pacto, no se presentó la agenda temática, no estuvo la oficina del alto comisionado, no se presentaron protocolos. Entonces ahí sí queda un vacío de a qué se fue. Yo ya no puedo responder esa pregunta, es un tema del gobierno nacional, es un tema de estas estructuras, de sus voceros. Lo cierto es que están en función como voceros y miembros representantes de las estructuras armadas ilegales derivadas de la oficina. Eso tiene una significación, Luisa Fernanda. Legalmente creo que no haya problema en que hayan asistido y si alguien fue que no estaba en la lista, eso ya sí, pues eso raya casi en la estupidez. Eso, si eso pasó, eso es un grave error de procedimiento que obviamente tienen que resolverlo las autoridades competentes. Señor Luis Guillermo, yo le quiero preguntar en esa misma línea. Mira, el presidente Gustavo Petro la semana pasada decía, luego de este encuentro, que las personas que están en la cárcel, y se refería específicamente a estos 9 cabecillas, más un décimo, este señor alias Grande Pa, que todavía no se sabe si tenía permiso o no, o esto constituiría un escape de presos. Pero la pregunta va dirigida a lo que dijo el presidente Gustavo Petro, y es que estas personas ya no son criminales, sino que toda persona que está en la cárcel son personas que están en una recuperación, fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. En rehabilitación, son personas que están en rehabilitación. ¿Cómo se llama a una persona entonces que está purgando una pena 14, 16, 20 años, un año incluso, sea por el crimen que sea? Mira, la verdad, María Aurelia, es que la paz se hace con quienes están haciendo la guerra. En ese sentido, estas personas fueron ante la justicia, están pagando sus condenas, ellos se presentan como voceros, entonces ya no hacen parte de las estructuras armadas ilegales que controlan muchos territorios en el área metropolitana de Medellín y en algunas subregiones de Antioquia. En ese sentido son personas
que es correcto, están en teoría en resocialización cuando sabemos que nuestras cárceles tienen graves problemas para resocializar, pero son personas que ya no están en la estructura, ellos mismos lo han dicho, desde mi punto de vista, tienen que estar afuera de esas estructuras, de lo contrario sería bastante riesgoso, bastante complejo entender esta doble situación. Están presos, están cumpliendo condena, están en teoría en proceso de rehabilitación y en ese sentido son voceros y son miembros representantes de esta estructura armada ilegal. Ellos hicieron parte de esas estructuras, están expresando toda su voluntad de solucionar definitivamente el conflicto urbano al que ha sido sometido Medellín con varias rentas ilegales. Aquí solo se mencionan rentas ilegales como el microtráfico, la vacuna, pero hay casi 15 rentas ilegales. Si logramos avanzar en esa superación, eso será muy importante. Pero desde mi punto de vista, ellos están en rehabilitación, en resocialización, están cumpliendo la condena y en ese sentido pueden ser voceros y miembros representantes de las estructuras armadas ilegales sin pertenecer ya a esas estructuras. Señor Luis Guillermo, quiero que nos ampliemos entonces ya un poco más para salirnos de la esfera del distrito de Medellín, porque ayer también conocíamos y en temas de paz sobre esta fosa común que se encontró con 8 personas que fueron masacradas y como esta masacre podemos contar muchísimas a nivel nacional. ¿Realmente en qué contexto entonces estamos bajo esta tesis de paz total que pues no hemos visto realmente ningún avance? No, por supuesto que es que Colombia, María Andrea, es muy compleja. En Colombia hay guerras en el territorio rural y urbanos desde hace muchos años. Es más, Colombia comenzó a formarse como nación. Sus dos primeros libertadores, que no fueron Santander y Bolívar, sino Antonio Nariño y Camilo Torres, terminaron en guerra. Luego Bolívar y Santander terminaron en guerra. Partido Liberal y Partido Conservador, creados en la mitad de la década del siglo XIX, hicieron infinidad de guerras. Entonces, el problema que tenemos nosotros es esa historia de guerra, ese contexto de guerra, donde en los territorios ha faltado control del Estado y eso significa que se han posicionado controlando territorios y microterritorios muchas organizaciones armadas ilegales, unas de origen guerrillero y otras ya que rayan definitivamente en la delincuencia común y en el crimen. Por consiguiente, en este contexto, esos mensajes como lo que pasó en Guaviare, o lo que pasa en el Valle, o lo que pasa en el Cauca, o lo que pasa en Nariño, son mensajes bastante negativos que generan escepticismo. Pero igual, María Andrea, el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia sigue existiendo. O sea, es un deber de todo ciudadano y de quienes hemos ejercido tareas y funciones de paz, en mi caso en Medellín, en Antioquia, hice parte de la delegación en la cárcel de Itagüí, de buscar permanentemente la paz a pesar de esos terribles mensajes de guerra de varios actores armados ilegales, de origen guerrillero y de origen multicrimen. Es algo inevitable, en medio del dolor, la paz hay que seguirla buscando, y si logramos en Medellín y el área metropolitana tener una oportunidad con la paz urbana, no podemos dejar pasar este momento, a pesar de los desgarramientos que ocasiona esos hechos de guerra. Quiero decir lo siguiente, en la declaración de los voceros y representantes en la tarima en la Alpujarra, cuando estuvo el presidente Petro, ellos en la carta que leyeron, un poco extensa, dijeron una cosa que no se le ha puesto mucho cuidado y hay que ponerle cuidado. Dijeron, señor presidente, el proceso está estancado. Ahí hay un tema de fondo que hay que precisar, la delegación tiene que precisarlo, porque además está claro que no hay un marco jurídico que permita adelantar un proceso de acogimiento, sometimiento o una ley con una visión restaurativa para adelantar estos procesos con éxitos con organizaciones multicrimen. Ahí tenemos otro tema de fondo bastante complejo, pero el hecho que ellos hayan dicho en tarima públicamente, con el presidente allí, con la delegación ahí, de que el proceso está estancado, eso a mí sí me llamó mucho la atención y eso, digamos, hay que ponerle demasiado cuidado.
Él es Luis Guillermo Pardo, estuvo hoy en los micrófonos de Antioquia Amanece, director del Observatorio de Paz Poli, presidente de la Corporación C3, ex asesor de paz de Medellín, en Medellín y Antioquia, y pues con todo este tema de paz urbana, que es un tema que está en las agendas de los medios de comunicación y de los diferentes gobiernos. Señor Luis Guillermo Pardo, muchísimas gracias y un feliz día. Seguiremos consultando. Realmente para ustedes. Sí.